Bienvenidos al culto de oración, bienvenidos Iglesia Aposento Alto, bienvenidos hermanos que nos escuchan o nos ven, que somos hermanos en Cristo, somos familia unida y vamos a estar también juntos todos para poder dar este culto de oración, culto de compartir palabra, culto de unidad, culto en espíritu y en verdad, culto en este momento en el que estamos en reposo, en descanso. Quizá normalmente después de trabajar es un tiempo en el que vamos a aprovechar para tener este momento tan importante y tan relevante. Aprovechemos los tiempos que tenemos para lo que es imprescindible, más allá de lo que es incluso necesario. Vamos a orar para comenzar ese tiempo. Padre, gracias por este día maravilloso, gracias por este miércoles en el que una vez más podemos estar contigo, podemos estar unidos a ti como iglesia, y nosotros como familia, que podemos estar unidos a ti como esos hijos que se reúnen alrededor del Padre para poder escucharle, para poder estar con Él, para poder aprender y en este caso para ser grandemente bendecidos. Pero este culto empieza en nuestro corazón dándote las gracias. Este culto empieza en nuestro espíritu abriéndose para poder comunicarse contigo y recibir esa fuerza que va a recibir durante ese tiempo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar viendo y haciendo un poquito de fórum, conforme estuvimos viendo la semana pasada, el domingo, y estuvimos dando un mensaje, estuvimos compartiendo una promesa, estuvimos transmitiendo lo que Dios nos ponía en el corazón, aquello que consiste en la importancia de estar conectados y concentrados en el culto, en la obra de la evangelización del mundo, a pesar de esos tiempos de descanso, de relax, de necesitar recargar pilas, como muchas veces se dice, pero que lo hagamos de una forma consciente, dirigida, provechosa en lo más necesario y más importante para nuestra vida, que es la conexión con Dios. Y leíamos Marcos capítulo 2, del 23 al 28. Estábamos hablando y recordando ese texto en el que el Señor era atacado, Jesucristo, por estar recogiendo esas espigas para poder comer. Ya sabemos cómo era la religión judía, esa tradición, donde había muchas leyes puestas por los hombres, por las personas, que el Señor ahí tenía que dar un sentido correcto. Por eso Él decía, ¿no?, que yo soy Señor del día de reposo, y Él estaba dando el sentido correcto y valioso a ese tiempo de descanso que se estaba estipulado en el mundo judío, cómo nosotros lo entendemos a día de hoy, cómo lo aplicamos, cómo también nosotros vivimos el día del Señor, que es el domingo. Ya no es el primer día de la semana, pero sigue siendo el momento y el punto central para nosotros, y con esa fuerza comenzamos la semana, con esa fuerza y con esa dirección y con ese corazón. La palabra de Dios nos hablaba y nos decía el valor del descanso también. Estuvimos viendo en Génesis capítulo 2 cómo ya el Señor de alguna forma nos estaba dando ese modelo para el descanso de las personas, cómo vemos que es necesario pasar tiempo de relajación, tiempo donde nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones también descansan, para pasar tiempo en familia, para poder airear y ver, y cómo todo eso bien dirigido hacia el Evangelio y hacia nuestra relación con Dios puede tener un gran provecho para nuestras vidas. Y hoy vamos a estar viendo 6 puntos, vamos a ver 6 ejemplos en los cuales vamos a reafirmar todo lo que estuvimos viendo el domingo. En primer lugar, no hace falta que vayamos al texto bíblico porque lo tenemos todos perfectamente en la mente, en la cabeza, cómo el Señor creó el mundo. Y si recordamos esos versículos o esos 2 primeros capítulos de Génesis, vemos cómo Dios crea al mundo, o Dios crea el mundo de una forma majestuosa, perfecta, preciosa, donde la paz se vivía y la creación de Dios, en este caso Adán y Eva, es decir, la humanidad podía vivir en una sintonía fantástica como hoy podemos percibir de alguna forma cuando nosotros nos encontramos en la naturaleza. Vamos a un lugar natural y sentimos un poco ese sentir de estar en un lugar que nos es propicio, un lugar que nos es agradable, que nos es natural, es decir,
sentimos que nosotros pertenecemos y somos felices ahí. Pues de alguna forma eso es lo que, bueno, de una forma no, de una forma mucho más profunda y amplia, eso es lo que se vivía en el Edén y eso es lo que vamos a volver a experimentar cuando estemos en esa tierra y con ese cuerpo nuevos. Por lo que en primer lugar vemos efectivamente que Dios nos ha creado para vivir felices, no para vivir fatigados, no para vivir cansados y cargados, no para vivir agobiados. Y entendemos que Satanás está dirigiendo al mundo para que cada vez las personas estemos más agobiadas, más cansadas, menos dispuestas y disponibles para el Evangelio. Ni siquiera para nuestras familias vemos como tenemos la obligación de que ya las familias tienen que estar teniendo a las papá y a la mamá trabajando. Los padres tienen que trabajar porque si no es imposible o prácticamente imposible, depende de qué personas y qué familias, por supuesto. No se puede mantener un hogar con niños si las dos personas trabajan. Los niños se quedan muchas veces demasiado tiempo a solas, sin tiempo de valor en familia, sin poder conversar, sin poder hablar, sin poder dar culto. Vivimos muy, muy cansados y muy atareados y no es conforme Dios nos creó. No nos creó para estar así. Dios nos creó para vivir con Él de una forma muy diferente a lo que nosotros lo podemos hacer hoy. Por lo tanto, vemos que Dios no nos ha creado para la fatiga y el cansancio, pero aún así Dios nos habla sobre ello. Y, por ejemplo, podemos ver cómo necesitamos tiempos de descanso. ¿Qué ejemplo podemos poner de tiempo de descanso? Pues el más común y el más valioso para nosotros es la noche, es el tiempo en el que nosotros dormimos y descansamos. Esas horas, cuantas más durmamos, mejor para nuestro físico y nuestra mente. Y si no, pues ya recibiremos gracia, pero esas horas que pasamos descansando es un tiempo en el que también Dios incluso llega a utilizar, no solamente para renovar, para que cambiemos, sino que incluso también Dios utiliza para hablar, como podemos recordar en Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículos del 3 al 4, donde en ese tiempo de quietud, de calma y de tranquilidad, Samuel puede hablar y puede conectar con Dios. Es un momento propicio, que en la tranquilidad, en la intimidad, en ese momento donde ya todo lo podemos preparar para el descanso, que empecemos descansando en el Señor, que empecemos orando y conectando y hablando con Él. En tercer lugar, estamos hablando de otro tiempo de descanso, no el descanso de simplemente termino el día y tengo que descansar, sino el de he vivido un momento muy complicado y muy difícil y estoy mental y emocionalmente agotado. ¿Cuál es ese ejemplo? Pues Primera de Reyes 19. Todos recordamos a Elías. Elías había vivido una experiencia, no sabría cómo explicarlo, es una experiencia desbordante por todos los sitios o por todos los lados. Un momento en el que en ese monte del Carmelo cientos de profetas de Baal estaban haciendo rituales todos a una voz. Ese espectáculo tiene que ser enorme, porque además no solamente por los gritos, los rezos, cómo se cortaban, el olor, el hedor que tiene que haber ahí a sangre, a sudor, todo eso que se vivía y se experimentaba y por supuesto el trasfondo espiritual que tenía que sentirse de una forma muy clara. Estaba todo puesto en los hombros de Elías. Como ese momento, por mucha fe que tú tuvieses, tienes que sentir también la responsabilidad de que como no te vaya bien en ese momento y en ese acto que se estaba viviendo tan particular, te van a matar, porque todos van en contra tuya. Y sin embargo sucede al revés. Dios obra con Elías, no obró Baal con sus profetas y hubo una matanza de profetas de Baal. Y todo eso lo vivió en primera persona Elías. Todo eso cargaba sobre sus hombros. Y en el momento en el que parece que los profetas del Señor habían ganado, que el pacto de Dios se había puesto sobre esa idolatría, resulta que se encuentra con no solamente la negativa de la monarquía, en ese momento de Jezabel y de Acab, sino que se vuelve en su contra porque lo quieren matar ahora a él. Por lo tanto, hay un choque de emociones, hay un choque de pensamientos. Elías, pues no solamente todo lo que él había vivido, sino lo que estaba a punto de ocurrirle, también estaba siendo totalmente desbordante, querían matarle y por eso él llega a decir en el versículo 4 que se sienta debajo de un enebro y dice que deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Elías? Pues tiene que echarse en ese enebro, en esa sombra. Dice que se quedó dormido. Se quedó dormido, seguramente por, por falta ya de fuerzas y de nada se queda dormido. Y después llega un ángel, le toca, dice, levántate y come, y luego vuelve otra vez a dormir. Ese descanso del cuerpo, de la mente, del espíritu, del alma, que tanto necesitaba Elías, y él recibe. Y después de aquello, él tiene que continuar hasta donde Dios le lleva para transmitirle otra palabra. Y esa palabra que Dios le transmite es la de los 7.000 remanentes que están esperando, que no han doblado sus rodillas ante la idolatría. Ese remanente de Israel, que podemos decirlo en singular o en plural, porque es un remanente o una unidad compuesto de muchos remanentes, como nos gusta decirlo. Y luego también cómo estaba Eliseo esperando. Así que ese descanso, ese tiempo de quietud, de recuperar fuerzas, en un sentido completo de la perspectiva, de la palabra descanso, pues le llevaba también a prepararse, a continuar con el ministerio y a cumplir con el plan que Dios tenía preparado para él. Y podemos avanzar hasta el Nuevo Testamento con el propio Jesús. Tenemos aquí el punto 4 y el punto 5 que son sobre él. En primer lugar, Marcos 1, del 12 al 13. Cuando él tiene que empezar el ministerio, sabéis que se va al desierto y está durante 40 días y 40 noches en ayuno y era tentado por Satanás. Dice que estaba con las fieras, pero los ángeles le servían. Por lo tanto, no era un tiempo de recargar fuerzas a través de la comida y la bebida, como sí pudo hacer Elías. No era un tiempo en el que, bueno, pues el Señor necesitase dormir, como hizo Elías. No era un tiempo cotidiano como le ocurrió a Samuel. No era un lugar perfecto y maravilloso como era el Edén. Era un lugar difícil, muy complicado, donde vemos que tuvo que enfrentarse a muchos. Sin embargo, los ángeles le servían. Y él estaba en un tiempo donde tenía que prepararse espiritualmente. Un ayuno en todos los sentidos para enfocarse en lo que iba a suceder, en lo que iba a comenzar, que era ese gran ministerio que cambiaría el mundo completamente. Por lo que hay veces que nos tenemos que apartar para concentrarnos, para prepararnos a lo que viene, para recibir esa fuerza o recibir guía o recibir esa palabra que tiene que ayudarnos a conseguir los objetivos que ya Dios tiene preparados. Así que ante la circunstancia en la que nos encontramos o nos vamos a encontrar ante el ministerio o el desafío, pues hay que prepararse previamente. No podemos improvisar, tenemos que prepararnos. Y el Señor lo hizo dejándonos su ejemplo. De la misma forma que también el quinto punto es que nos deja el ejemplo de la oración. Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Por lo tanto, tenemos también el ejemplo de cómo el Señor se levantaba de mañana, paraba su descanso, pero se apartaba para orar, se apartaba para ver las cosas con la perspectiva correcta, para iniciar su día con esa fuerza y esa dirección, etcétera, etcétera. Por lo que también nosotros podemos apartarnos para orar, podemos descansar y orar, etcétera, etcétera. La oración de esa forma, de esa perspectiva, es absolutamente necesaria. Una oración concentrada, una oración dentro del hábito y dentro de la vida diaria, pero una oración con poder que da muchas respuestas. Hasta llegar al último texto, que también lo mencionamos el domingo, es Hechos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice: Pedro subió a la azotea a orar, era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y después ya narra la visión y esa comunicación que tuvo con el Señor. ¿Qué ocurre con Pedro? ¿Qué ocurre con Pedro? Es que él, cuando tenía un tiempo, va a orar como tenía por costumbre y se va a orar, y en ese momento es cuando Dios puede hablar con él. Así que hay veces donde incluso los descansos son momentáneos, van por ratos, pero tenemos que aprovechar todo para orar, tenemos que aprovechar todo para seguir andando en esa dirección, tenemos que aprovechar para seguir haciendo la evangelización del mundo. Y en esos momentos Dios obra.
Vemos el tiempo de dormir con Samuel, vemos el tiempo de la mañana con Jesús, vemos otro horario, en este caso al mediodía con Pedro, y ahí es donde Dios obra, ahí es donde Dios habla, ahí es donde Dios se comunica con nosotros porque nosotros estamos abriéndonos a comunicarnos por Él. No es que Dios no pueda comunicarse con nosotros, es que Dios no desea obligarnos a una relación. Y sabemos que esto funciona así. El Señor, si tiene un mensaje muy importante que dar, te lo va a dar, por supuesto, pero Dios quiere que seamos hijos que buscan estar con su Padre. Dios quiere que seamos hijos que disfrutan de estar con su Padre. Y en esa relación de hijo-padre, padre-hijo, hay una gran bendición en la que nosotros, por supuesto, salimos ganando porque lo recibimos todo. Así que de la forma en la que podamos aplicarlo, como lo hicimos el domingo, hablando de vacaciones, hablando de fines de semana, hablando de tiempos especiales, hablando de lo que sea. Tiempos en los que tenemos que, sí, descansar, soltar lastre, recuperar fuerzas, unir a la familia, no importa. Es un tiempo importante en el cual tenemos que hacer la evangelización del mundo. Y lo estuvimos viendo en el momento, también mencionamos capítulo 16 de Hechos, cómo el apóstol Pablo, sí, no iba de vacaciones, pero vemos que en medio del caminar de un lugar a otro, de visitar, se encuentra con discípulos y personas preparadas para recibir la salvación. Vemos a 3 personajes en ese capítulo 16 que todos conocéis perfectamente. ¿Por qué nosotros no lo podemos experimentar cuando nos vamos de vacaciones? O podemos, por ejemplo, recordar en 1 Corintios capítulo 9, creo, donde el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio y también el aporte hacia su ministerio, y cómo él dice que ¿por qué Bernabé y Pablo, es decir, el mismo, no pueden recibir o no pueden ser recibidos o no pueden ser apoyados de la misma forma que lo hacen los demás apóstoles y los hermanos de Jesús? Y habla en concreto también de Cefas, es decir, de Pedro. Incluso él llega a decir que ellos llevan a sus esposas en sus viajes misioneros. Así que también hay una perspectiva familiar en todo ello. No sé si los niños iban o no iban, no tengo ni la menor idea. Esos eran viajes difíciles. Quizá no se quedarían con otros familiares conocidos, pero vemos como también las familias unidas iban para hacer la evangelización del mundo. Esposas y esposos, todos unidos para poder así compartir ese mensaje en estos viajes difíciles, pero donde Dios bendecía tanto. Terminamos este tiempo recordando la importancia del descanso, la importancia de invertir tiempo en restaurar nuestro cuerpo, en restaurar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones, es decir, nuestro yo interior, desde lo exterior hasta lo interior, pero restaurarlo todo siempre en la misma dirección. Yo voy a poder encontrar una respuesta. Todo lo voy a encontrar en Cristo. Así que bien en mi hogar, bien fuera de vacaciones, bien en un paseo, bien en un día con mi familia, bien en un viaje, no importa, todo tiempo es propicio para que yo pueda conectarme con el Señor y es tiempo propicio para que yo pueda continuar aferrándome a la palabra del Evangelio que va a cambiar y restaurar mi vida. La mejor forma o el mejor motivo de descanso, de vacaciones, de reposo, es decir, de tiempo del cual dispongo para mí, es llenarme de Cristo, llenarme de la obra del Espíritu Santo, llenarme de la gracia del Señor. Así que no malinterpretemos y pensemos que lo espiritual es una carga y es un trabajo, sino que pensemos que cuando llegan esos tiempos donde hay tiempo, valga la redundancia, que lo aprovechemos en lo que en otros momentos no tenemos tiempo, que es para ser llenos del Espíritu de Dios y todo lo que hemos estado mencionando durante ese tiempo. Vamos a orar todos juntos como Iglesia Aposento Alto. Vamos a estar orando por los títulos de oración de siempre, los que el domingo estuvimos compartiendo a través del mensaje, por los títulos de oración que venimos siempre añadiendo, y vamos a ya empezar a orar de una forma más concentrada,
por el campamento que vamos a tener con la Iglesia Manuel de Paterna y demás obreros. Es un tiempo, ya sabéis, que es importantísimo, es esencial, es obligatorio para la Iglesia de Aposento Alto. Todos tenemos que ir y estar, no porque sea una actividad, es porque es el tiempo que Dios ha estipulado para dar dirección y fuerza a la Iglesia de Aposento Alto. Y cuando hablamos de la Iglesia de Aposento Alto, hablo de todos vosotros, de todos nosotros. Por lo que queremos descansar, queremos estar en familia, queremos recibir fuerzas tanto del cuerpo como en la mente y el espíritu. No hay mejor lugar, no hay mejor momento del año que este, 100%. Así que este retiro de descanso y de unidad de Benajever es un tiempo de fuerza espiritual donde Dios habla al corazón, donde Dios transforma nuestras vidas y además, si nosotros vamos con esa dirección, el resultado y el beneficio para nosotros es enorme. Testimonios tenemos todos los años. Y yo sé que requiere un esfuerzo económico. No es muy caro, siempre luchamos para que sea lo más económicamente posible. Es cierto esfuerzo económico, por supuesto que sí. Tienes que tomar tu tiempo, tienes que irte a 350 kilómetros. Yo sé que es cierta carga y lo sé porque además teniendo hijos y teniendo 3 niños y demás, pues yo sé que es una cierta carga. Pero ¿para qué tenemos todo lo que tenemos? ¿Para qué tenemos días de vacaciones? ¿Para qué tenemos un coche? ¿Para qué tenemos, aunque sea limitada, pero cierta economía, si no es para utilizarla para el reino? Y luego queremos que Dios nos bendiga, y luego queremos que Dios haga, y luego queremos que Dios nos diga, pero las oportunidades que tenemos las malgastamos diariamente, semanalmente y en este caso también anualmente. Por lo tanto, vamos a concentrarnos y hacer lo que tenemos que hacer sin excusas. Vamos a orar todos juntos, conforme los títulos que hemos dicho, y luego después tenéis ese tiempo para que también vosotros, a continuación de ese tiempo online, podáis también tener vuestro tiempo de oración personal. Vamos a orar todos juntos. Padre, gracias porque la unidad de la Iglesia de Aposento Alto se puede realizar a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades. Padre, queremos darte culto en espíritu y en verdad, y eso significa entregarte todo nuestro corazón, entregarte toda nuestra vida, nuestro tiempo, incluso también nuestro descanso. Padre, realmente nuestro descanso está en vivir contigo y vivir para ti. Realmente no deberíamos necesitar grandes descansos porque en ti lo podemos encontrar todo, pero Padre, tú dispones para el ser humano tiempos de reposo, pero que no sean tiempos de reposo, sino inactivos, pasivos, donde simplemente consumimos tiempo, sino que podamos dirigirlos a conectar contigo, a estar más unidos de esta forma, más unidos a lo que es natural para nosotros, a estar en Emmanuel. Padre, gracias porque tú eres bueno, tú nos das muchas cosas, todo lo que tenemos te lo debemos a ti, te lo queremos devolver. Padre, queremos vivir una vida concentrada en el Evangelio, queremos vivir una vida siendo llenos del Espíritu Santo, recibiendo la gracia de Cristo, viviendo dentro de las maravillas del Dios Trino para nuestra vida. Queremos pedirte que cambie nuestro corazón, que dejemos de pensar en nosotros de una forma egoísta, de una forma tan simple y tan banal, sin que podemos pensar en la comisión que hemos recibido para hacer la evangelización del mundo, en que hemos sido llamados para ser uno dentro de este pacto y de este evangelio. Y Padre, como Iglesia Aposento Alto, queremos vivir con este corazón, por lo que oramos para que las familias que no tienen ahora mismo la fuerza o no tienen la disposición de estar juntos, dándote culto y participando de la actividad de la comunidad, que Padre puedan recibir aquello que necesitan, que puedan cambiar sus perspectivas, que puedan tomar las determinaciones y que puedan dirigir sus vidas hacia el lugar de mayor bendición y respuesta. Oramos, Padre, para que podamos estar siendo y continuando una iglesia que hace la evangelización del mundo y recibe grandes respuestas. Oramos, Padre, para que podamos ser la iglesia que conquista el campo de Parla, de Madrid, de España y hasta el último de la tierra. Oramos, Padre, y te glorificamos porque tienes un gran plan con nosotros preparado. Queremos disfrutarlo y experimentarlo.
Oramos por los cultos que tenemos, domingo, miércoles, sábados, domingos, tiempos de entrenamiento y conferencias. Padre, todo lo hacemos por y para ti. Oramos por los hermanos y las hermanas que están conectadas los sábados, donde estamos a través de internet predicando, estamos levantando discípulos de Cristo, estamos haciendo esa evangelización a pesar de la distancia, pero hacemos la evangelización del mundo. Padre, oramos dándote toda gloria por aquella evangelización más allá de nuestras fronteras, a miles de kilómetros que tú nos estás dando para que podamos realizar de una forma sencilla, humilde, pero estamos felices de poder contribuir al movimiento del Evangelio desde aquí hasta las 237 naciones que existen en el mundo. Padre, oramos también por la evangelización del mundo que la Iglesia Aposento Alto hace a través de sus hermanos, a través de los cuales llegamos a países y llegamos a naciones y miramos con ese corazón hambriento de poder servirte. Queremos servirte, Padre, haciendo la evangelización del mundo, pero sin perder de vista nuestra ciudad, nuestro campo concreto, el cual tú nos has dado y en el cual nosotros tenemos que seguir testificando que Jesús es el Cristo. Oramos, Padre, por los remanentes de la Iglesia, por esa generación que se levanta para hacer la evangelización del mundo. Oramos, Padre, por aquellos también que no pueden asistir o que tienen dificultades para asistir. Padre, que en sus hogares durante la semana también tú puedas estar trabajando en sus vidas y en sus corazones. Oramos por los papás, oramos por las familias, oramos para que los hogares se levanten como esas casas de misión para hacer esa evangelización regional, para levantar discípulos y para traer la sanidad a las personas. Oramos, Padre, por los profesores de la Iglesia Aposento Alto, para que tú las sigas dando esa gracia, esa llenura del Espíritu Santo y para que ellas puedan seguir trabajando y forjando sus vidas para poder levantar aquellos remanentes. Oramos, Padre, para que nos guíes en esta nueva etapa a partir de septiembre, donde tenemos que hablar sobre ese Nuevo Testamento en el cual vamos a estar mencionando constante y continuamente Cristo, Cristo, Cristo es la respuesta. Padre, guíanos, ayúdanos, enséñanos que podamos cada vez ser mejores para poder levantar y cumplir con ese ministerio tan esencial para nosotros. Y oramos, Padre, para que también podamos recibir la sanidad de nuestra vida a través del descanso que encontramos en Cristo, a través del descanso que encontramos en la palabra, a través del descanso que nos aporta la obra del Espíritu Santo, a través del descanso que percibimos con Emmanuel. Y luego después, Padre, gracias por el tiempo de descanso, gracias por los fines de semana, gracias por las vacaciones, gracias por todo aquello, pero queremos dedicártelo a ti, queremos aprovechar el tiempo. Y queremos no solamente en vacaciones, sino incluir en nuestro día a día ese tiempo de quietud y de concentración dedicado únicamente a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.